Vamos de alguna manera a ir poco a poco repitiendo algunas de las cosas que ya vimos, pero tratando de ahondar en los puntos que nos ocupan ahora, según su programa, de mecanismo de acción de las hormonas y el control endocrino de los ejes. Entonces, hablamos que hay una diversidad de hormonas y cada una de las hormonas, viniendo de los diferentes sitios, teníamos una idea de qué estructura química era y dónde va a ejercer su efecto. Entonces hay dos asuntos, que es uno es de qué glándula se libera la hormona y para qué sirve, que era la función. Y segundo, cómo se controla la liberación de las hormonas. Entonces las hormonas van a ir a hacer sus efectos y aquí tenemos el hipotálamo conectado con la hipófisis, la parte anterior y la parte posterior, adenohipófisis y neurohipófisis, que van a ir a tener efectos sobre diferentes órganos, tanto controlando el riñón, la tiroides, el crecimiento, las gónadas o la glándula mamaria, el útero o las mismas adrenales. Entonces, en cualquiera de los casos, las hormonas van a ejercer su efecto dando estas funciones de control y regulación de la liberación de hormonas que a su vez van a regular metabolismo de sales como la aldosterona, sistema inmune como el cortisol, que va a ser un regulador de nuestro estrés agudo, y tenemos las hormonas tiroideas y la calcitonina, que tienen que ver con el control de la calcitonina del calcio, las tiroideas de nuestro metabolismo, nuestra temperatura, el crecimiento, pues obviamente del crecimiento de nuestros huesos y mantenimiento de todas nuestras células musculares, la división celular en general, la hormona folículo estimulante que va a estimular la síntesis de nuestros esteroides sexuales en ovario o en testículo, el lactógeno placentario o prolactina, que va a ser la producción de leche y además de ser angiogénico. La vasopresina y oxitocina, controlar los movimientos uterinos o controlar la vasopresina o hormona antidiurética, los niveles de agua a través de la suprarrenal o por la aldosterona, y la vasopresina oxitocina que va a venir al sistema renina-angiotensina-aldosterona, regulado por el riñón que libera la renina, como vimos la clase pasada. Entonces, como vemos, tenemos múltiples hormonas que van a ejercer su función. ¿Cómo funciona esto? Hemos visto y terminaremos esta clase con esta temática de cómo se controla la hormona, pero esta me sirve para decirles que en este momento, que cuando se libera una hormona, va a ir a un tejido donde necesariamente se encuentra con un receptor, y no importa si va a puentear hacia otro tejido, también necesita un receptor. O sea, las hormonas actúan vía receptores específicos, y no olvidar que aunque actúan bajo receptores, en ese ritmo de liberación que tiene la hormona depende de la hora del día, del tiempo, de la forma estructural, de los pulsos, los ciclos, las concentraciones, la edad de la persona, el envejecimiento o senescencia celular, el ejercicio y la alimentación de la persona. Entonces, para ello estamos pensando que una hormona, como ya dijimos en los componentes, es liberada por una glándula. Entonces tenemos la glándula que libera una hormona que pasa al torrente circulatorio y va a ejercer su efecto en un órgano blanco, el órgano diana o el órgano al que va a regular esa hormona que va a distancia. Para ello, en ese tejido blanco donde va a ejercer su efecto, encontramos a múltiples células. No todas las células de nuestro cuerpo van a responder a las hormonas. Entonces tenemos un conjunto de cosas que es glándulas que van a liberar hormonas, todas estas glándulas que van a sintetizar hormonas,
No importa que venga del cerebro, el hipotálamo regula la hipófisis y la hipófisis regula todos estos tejidos para que como glándulas endocrinas liberen hormonas y estas hormonas van a ejercer sus funciones. ¿Cómo van a ejercer sus funciones? A través de ritmos de liberación, viajar a distancia y encontrarse a lo que denominamos que es el tejido blanco, y en ese tejido blanco su función se va a ejercer a través de un receptor específico. O sea, en el órgano blanco vas a encontrar un receptor para cada una de las hormonas. Algunos receptores están en la membrana y otros receptores están adentro de la célula. ¿De qué depende dónde esté localizado el receptor? Depende de la estructura química de la hormona. Por eso era tan importante clasificarlas y hablar que de acuerdo a su estructura van a tener una vida media, un metabolismo, una forma de transporte. Y hablamos de que si eran liposolubles o eran hidrosolubles. De acuerdo a ello, las hormonas, por ejemplo, las hormonas de estructura proteica y las catecolaminas como la adrenalina tienen receptores de membrana. ¿Qué son estos receptores? Proteínas. Es una proteína que se integra a la membrana, sintetizada por la misma célula, está en la membrana, atravesando la bicapa lipídica, o sea que tiene aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos, y al unirse la hormona con el receptor va a dar cambios intracelulares que llamamos reacciones de segundos mensajeros, donde de alguna manera acoplados a otras proteínas, como en este ejemplo, que es muy común de la adenilato ciclasa, va a activar vía GTP que del ATP hagamos AMP cíclico y este sea capaz de fosforilar a múltiples proteínas como proteínas sinasas, dejándolas activas. Así es que esa hormona de estructura proteica va a desencadenar cadenas de segundos mensajeros. Si me regreso a la imagen anterior, diríamos, el hipotálamo va a liberar una hormona. Esa hormona, todo lo de la cabeza dijimos que eran péptidos o proteínas, esta hormona de las bolitas verdes va a llegar a la hipófisis o pituitaria y ahí, como es proteína o péptido, se va a unir a un receptor que está en la membrana. Y ya que está en la membrana, activa segundos mensajeros y la hormona que está ya previamente almacenada ahí es liberada vía esas cadenas de fosforilación. Liberas la hormona, en este caso una hormona de la hipófisis, y esta a su vez de estructura proteica viaja a distancia y se une a un receptor de membrana porque es una proteína y ahí estimula aquí la síntesis de hormonas, como en este caso las tiroideas, y estas regresan y hacen su efecto. Entonces, en cada vez que hablemos que una hormona ejerce su efecto en los tejidos, cada vez que hablamos de todas estas hormonas, todas las hormonas, si va a ejercer su efecto del hipotálamo a la hipófisis, en la hipófisis hay receptores, excepto para la vasopresina y oxitocina, que recuerdan que solo era el axón de la neurona que está en el hipotálamo que llega hasta la hipófisis, no la libera, sino que es la punta del axón el que está en la neurohipófisis. Y ante estímulos se va a liberar la oxitocina o vasopresina. En la adenohipófisis va a circular a través de la sangre los péptidos liberadores. Y ahí en la adenohipófisis va a ser que el hipotálamo estimula la adenohipófisis para liberar todas estas hormonas que estamos viendo, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona del crecimiento, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. Todas estas hormonas vienen de la adenohipófisis y van a viajar vía torrente sanguíneo a estos órganos para ejercer sus efectos, donde se va a liberar otra hormona. Todas estas que vienen de la hipófisis son estructuras proteicas. Por tanto, cuando llega
a la corteza del adrenal, cuando la TSH, la adrenocorticotrópica, la corteza del adrenal. La estimulante de la tiroides llega a la tiroides. La del crecimiento llega a nuestros huesos. La folículo estimulante llega a los folículos ováricos o a las células de Leydig testiculares. La prolactina llega a la glándula mamaria. Cada vez que estas proteínas llegan a estos órganos, se unen a receptores de membrana y estimulan la síntesis y liberación de la siguiente hormona, que sería la aldosterona, el cortisol o la adrenalina de las adrenales. El estímulo de la TSH en la tiroides va a hacer que se produzcan T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, y la calcitonina. La hormona del crecimiento va a hacer, se produce el crecimiento de los huesos. No va a estimular la síntesis de la otra hormona, sino que ahí acaba su función y puede hacer que crezcan otros factores de crecimiento, pero en general su efecto lo hace directo sobre el hueso. La folículo estimulante y la luteinizante van a estimular nuestras gónadas para que se produzcan los esteroides sexuales. En hombres habrá más testosterona y en mujeres más estradiol, y en ambos tendremos progesterona. La prolactina en la glándula mamaria va a hacer que se produzca la leche, parecida a la hormona de crecimiento que hace el crecimiento del hueso y ahí casi se para. Igual la prolactina llega acá y hace que se produzca leche en glándula mamaria. Si nosotros no estamos lactando a ningún crío, pues ¿qué es lo que hace la prolactina? Es angiogénica, ayuda a que se formen nuestros capilares sanguíneos que se tienen que ir renovando siempre. Todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, todas nuestras glándulas se van regenerando siempre. Necesitan alimentarse y necesitan ir, aún aquellas células como las del cerebro que no tienen un recambio importante, necesitan que recambiar las membranas. Por eso nosotros sabemos que hay enfermedades en el cerebro donde ¿qué es lo que le falta? El recambio de la membrana. Se acumulan sustancias en la membrana del cerebro donde nos causan enfermedades. Ejemplo, la enfermedad de Huntington, donde se acumula la huntingtina, que es una proteína del cerebro, y no hay recambio. La enfermedad de Tay-Sachs, donde las grasas del cerebro, los ácidos grasos del cerebro, los cerebrósidos, no se pueden degradar. O sea, la célula es la misma, pero allá adentro tiene en su membrana de las células de nuestro cerebro grasas, ácidos grasos esenciales propios del cerebro, como los cerebrósidos. Y eso, si no se están en recambio, pues nos darían problemas mentales. Así, todo requiere efecto de las hormonas. Y entonces, volvemos a donde íbamos, que es que en las membranas requeríamos tener así el receptor, el efecto sobre el tejido blanco. ¿Cuáles son en el mecanismo de acción de las hormonas vía los receptores? ¿Cómo lo hacen? Las hormonas, para ejercer su acción, necesitan interaccionar con un receptor hormonal, dependiendo de su estructura. No todos los tejidos del organismo responden a una hormona, sino que solo lo harán a aquellos que poseen los receptores que reconozcan a esa hormona. Los receptores pueden estar presentes en distintas localizaciones celulares, ya sea en la superficie celular, o sea, en la membrana, o intracelulares en el citoplasma o el núcleo. Eso hace que de receptores hormonales tengamos dos tipos, los intracelulares y los de membrana. Tenemos receptores así que todos los receptores, por definición, como las enzimas, los receptores son proteínas y son proteínas de gran tamaño. Entre 2.000 a 100.000 receptores por cada célula. ¿Qué célula tendrá más receptores? Pues aquella que está más activa y depende de cada una de las hormonas. Cada receptor es específico para una sola hormona. ¿Y dónde se localizan? En o sobre la superficie de la membrana celular,
para hormonas de estructura proteica o polipeptídica y para las catecolaminas como la adrenalina. Requieren receptores de membrana, de la membrana celular. En el citoplasma están los receptores para las hormonas de estructura esteroidal y en el núcleo están los receptores para hormonas tiroideas. Entonces, la hormona viaja de la glándula por el torrente sanguíneo, llega al tejido blanco y si es esteroide va a atravesar la membrana, si no, en la membrana encuentra el receptor. Así es que el efecto lo ejerce la hormona en el tejido y depende de la síntesis y secreción del tejido glandular endocrino, del sistema de transporte en la sangre. ¿Quiénes van transportadas en sangre? Los esteroides y las tiroideas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vía presencia de receptores en el tejido diana o tejido blanco. Y después, estas se catabolizan y se excretan a través del hígado y riñón que vimos que glucoconjuga. Así, el mecanismo de acción es receptores vía membranas o vía receptores intracelulares. El receptor de la membrana va a causar cambios vía segundos mensajeros. Uno de los principales es la génesis del AMP cíclico, que va a fosforilar a diferentes elementos, principalmente enzimas que ya están sintetizadas, las fosforila o las defosforila y las deja activas. Por el otro lado, tenemos las hormonas de estructura esteroidal o tiroideas que atraviesan la membrana, se va a unir a su receptor, van a llegar al núcleo y ahí se van a unir al DNA en los elementos de respuesta hormonal, alterando la función celular. Así, de las proteínas de membrana tenemos que atraviesan la bicapa lipídica. Y aquí podemos ver un receptor de membrana donde tiene cadenas de carbohidratos que pueden ser cadenas muy largas, puedes tener 50, 100 en cadena de diferentes carbohidratos que van a ayudar a que la hormona reconozca a su receptor y ejerza a través de él los cambios vía los mensajeros intracelulares. Entonces, en número 1 tenemos receptores de la membrana. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas en sus receptores? Los receptores de membrana se localizan en la membrana celular del órgano blanco de la hormona. Son receptores acoplados a proteína G o receptores acoplados a tirosina sinasa, por ejemplo. Y de ellos tenemos una imagen como esta que nos dice que hay múltiples tipos de receptores. Dijimos que cada proteína tiene un receptor diferente, específico, y tiene estructuralmente una forma distinta. Podemos encontrar algunos que tienen 2 subunidades y que se unen a un receptor como el de la activina, ¿sí? La hormona estimuladora de los miocitos, y así varios de estos receptores tienen diferentes ligandos o aquellos asociados a la prolactina, a la hormona del crecimiento. Miren qué diferente forma en estos dímeros del receptor. Hay otros acoplados a proteína G, tienen 7 dominios transmembranales, o sea, esto vamos a ver que va dando vueltas a través de la membrana. Tiene así esta proteína receptora secciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Tenemos el receptor de insulina que tiene 4 subunidades, 2 que están hacia afuera uniendo a la hormona y 2 que están internas haciendo los cambios de segundos mensajeros intracelulares. Aquellos como los factores de crecimiento o los asociados a tirosina sinasa, que también están como dímeros formando este receptor que hace cambios de segundos mensajeros intracelulares. Así, aquellas proteínas van circulando en la sangre y cuando van circulando en sangre acaban por unirse al receptor en el tejido blanco por donde van pasando y ahí estimulan, por ejemplo, a la adenilato ciclasa vía
GTP y forman AMP cíclico. Al formar el AMP cíclico, este empieza a fosforilar proteínas sinasas que a su vez va a fosforilar a otras proteínas para dar millones de proteínas fosforiladas activadas a través de este receptor y su ligando, que es una hormona de estructura aminada, polipeptídica o una proteína o un eicosanoide que se ha unido a ella. Aquí vemos el ejemplo, este es el receptor, aquel que tiene los 7 dominios transmembranales y que con esos dominios va a entrar a la célula. Entra el receptor, la información del ligando. Cuando el ligando se une, vemos aquí al GDP que está de forma inactiva, se une a esta porción carboxilo del receptor y ahí se desacopla el GTP y da la forma activa para que estas moléculas, esta subunidad alfa del GTP, puede estimular a la adenilato ciclasa y esta dar por resultado la formación de AMP cíclico, como se ve en este pequeño video, donde al unirse la hormona cambia la configuración y así la subunidad alfa que vimos se fosforila y empieza a activar vía la adenilato ciclasa fosforilaciones internas que dan por resultado la activación enzimática en una célula especializada. Tenemos receptores, en segundo término de receptor, hablamos de receptores intracelulares. Estos receptores son una subfamilia o superfamilia. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen evolutivo. Los receptores están en el citosol o en el núcleo, donde ambos, estando en el citosol o en el mismo núcleo, se tienen que traslocar al núcleo vía el poro nuclear. Se unen a elementos de respuesta hormonal en el DNA y regulan la transcripción de genes y son reguladores de síntesis de proteínas vía nuestro material genético. Para las hormonas tiroideas están en el núcleo y para las vitaminas y esteroides están los receptores en el citosol, aunque el efecto lo ejercen sobre el DNA en el núcleo. Entonces, recordemos cómo están nuestros organelos en una célula. Llega un estímulo que va a hacer que se forme una hormona esteroidal en alguna de nuestras glándulas. Si recordamos que van puenteando, va un estímulo del hipotálamo a la hipófisis y a la gónada. Y la gónada hizo la testosterona. La testosterona va a ir, por ejemplo, a una célula muscular y aumentar la masa muscular en ese tejido. Al llegar, traspasa la bicapa lipídica y tiene que atravesar los organelos, el citoesqueleto y pasar al poro. Y aquí en el citosol se encontró con el receptor, pasa hasta el núcleo y en el núcleo se une al DNA, a los elementos de respuesta hormonal, gracias a que lleva al receptor para ejercer una función en esa célula, si fuera un miocito, dando mayor síntesis de, por ejemplo, lactina. Entonces, si es un esteroide, va acarreado con una proteína transportadora, se libera en el tejido blanco, como podría ser nuestro músculo o nuestros folículos pilosos, nuestra glándula mamaria en el caso de las mujeres, nuestras pompas, nuestras cuerdas bucales, nuestro folículo piloso en el pelo, o sea, nos da nuestras características sexuales secundarias. O en el caso del cortisol, podría llegar a una célula hepática para regular la síntesis de glucosa. Entonces, el esteroide va acarreado, pasa y penetra a células de tejido blanco específicas, donde se encuentran los receptores
ya sea en el citosol o directamente en el núcleo. Estos se dimerizan con la misma hormona, dos receptores, o con otro componente, como vamos a ver que algunos son con el ácido retinoico, y se unen al DNA en esa célula específica que hablábamos. Si fuera el cortisol, esto es en el hígado. Si fuera la testosterona, esto puede ser en tu músculo. Y entonces se unen al DNA y hace la transcripción de genes, por ejemplo, de la actina y la miosina en el músculo, o de enzimas de la vía de la gluconeogénesis en nuestro hígado. Y así se genera una proteína específica con actividad enzimática o actividad estructural en nuestro músculo, y esta nueva proteína pues da una alteración en ese tejido, dándonos la actividad específica de esa hormona en el tejido blanco. Entonces, ya sea de estructura proteica o de estructura esteroidal o tiroidea, unos van a pasar la membrana hasta llegar a activar al núcleo, uniéndose a receptores en el citosol o en el núcleo, y otros van a activar segundos mensajeros uniéndose a los receptores que están en la membrana, alterando en ambos casos la función de esa célula. Van a ser transportados, como dijimos, con alguna proteína, van a ser liberados en tejido blanco, se dimerizan, actúan sobre los elementos de respuesta hormonal, o en inglés Hormone Responsive Elements, y de ahí van a hacer que se transcriba un gen específico y nos dé una función, como los ejemplos que hablaba anteriormente. Así estas estructuras como la testosterona o la estrona van a pasar y nos van a dar efectos en nuestro cuerpo, ambos liposolubles derivados del colesterol mismo. Y algunos de ellos, como la testosterona, en sangre se va a convertir a DHT, a dihidrotestosterona, que es un andrógeno muy potente y que además lo necesitamos para el desarrollo de los genitales masculinos. Cuando el bebé está en útero, empieza a hacer, si es XY, la enzima, la 5-alfa reductasa, para de la testosterona en las semanas de gestación, a partir de la 6ª semana de gestación, donde se define, aparte de que desde la mórula sabemos si el producto biológico es XX o XY, en las etapas de gestación posteriores se sintetizan enzimas como la 5-alfa reductasa, que define la síntesis de la DHT, que hace que se masculinice el niño, y esta hace, la DHT es específica para que los testículos desciendan, y en el 6º mes del embarazo, los testículos desciendan al escroto. Si no tuvieras la DHT, los testículos no descienden al escroto. Y por esto también es que tratamos de que los niños lleguen a formarse hasta después del 6º mes del embarazo. Si el niño nace antes del 6º mes, los testículos los tiene en el abdomen y se pueden malignizar por la temperatura abdominal. El niño debe nacer con los testículos ya en el escroto, y para ello requiere de la DHT. Imagínense la importancia de esta hormona, que hace que el testículo, que se forma a partir de las mismas células de las que se forman los riñones, pues se forman, unas van para riñón y otras van a ser testículo, y empiezan a caminar desde donde está en el abdomen los riñones, empiezan esos primordios de gónada hasta llegar cerca del escroto en el abdomen, y en el 6º mes del embarazo los varones lanzan el escroto, hacia el escroto el testículo. Entonces, esta hormona es importantísima y se forma en el torrente sanguíneo. En la edad adulta de los varones también la siguen formando y sirve para sus características sexuales masculinas secundarias. Y en algunos casos,
el incremento de esta DHT hace que te crezca la próstata y ya los viejitos no pueden orinar. Se le da un antiandrógeno para que pueda orinar porque esta hormona hace que crezca mucho la próstata y está relacionada también con la calvicie. Entonces, tienes que la testosterona atraviesa, o la DHT, la bicapa lipídica, se une a un receptor y se pasa por el poro del núcleo, se une a los elementos de respuesta hormonal, dimerizándose dos receptores con dos testosteronas y activan la transcripción de genes para dar una respuesta que en los ribosomas se transcribe en el núcleo, se traduce en el ribosoma, dando proteínas específicas como ya hemos mencionado. Los receptores dijimos que formaban una superfamilia. ¿Qué quiere decir eso? Que el receptor del cortisol, de estrógenos, de progesterona, de la vitamina D, de las hormonas tiroideas y ácido retinoico se parecen. O sea, todos ven que tienen una parte, esa parte verdecita, dominio de unión al DNA, se parece. Entonces, ¿cómo son los receptores? Los receptores son proteínas que dijimos de gran tamaño. Son específicos para cada hormona y se dividen en tres partes. Un dominio, una parte o dominio de unión a la hormona. Otra parte que se llama dominio de unión al DNA y otra parte, en la parte amino, que es de transactivación, que van a activar que el material genético se transcriba. Cuando llega la hormona, aquí la tenemos en rojo, al llegar y se une la hormona, vemos cómo cambia de forma el receptor, se lineariza y salen estas proteínas que estaban formando un complejo inhibitorio del receptor unido a él. Cuando llega la hormona, se cambia la forma y es liberada esta proteína. Estas proteínas se llaman proteínas de choque térmico porque aguantan mucho la temperatura. Entonces, al dar la conformación diferente al llegar en la hormona, ya se puede unir al DNA y ejercer su función. Esta parte de unión al DNA es muy conservada entre las diferentes hormonas. Como vamos a ver, los receptores para las hormonas tienen sitios, esa parte verde muy conservada, y tienen esta estructura: el dominio N-terminal, el dominio de unión al DNA que vimos, el dominio de unión al ligando o la hormona, que en tercera dimensión te imaginas que se va a unir al DNA haciendo estos pequeños ganchos, estas pequeñas conformaciones que activan a nuestro material genético. El ejemplo del cortisol, que pasa, se une al receptor citosólico, se trasloca al núcleo a través del poro nuclear y pasa y se une a los elementos de respuesta hormonal en nuestra doble hebra del DNA, activando la transcripción de genes, que es formando mensajeros que después salen al ribosoma para traducirse y dar una proteína que da ese cambio en la célula o la función celular de esa hormona. Los receptores intracelulares nucleares están aquellos que están en el núcleo y también están inactivos si no entra la hormona. Al penetrar la hormona, como vemos en este caso, llegan las tiroideas que son nucleares, van en el torrente sanguíneo, pasan a la bicapa lipídica y la T4 se convierte en T3. ¿Se acuerdan que el 80% es T4 y el 20% es T3? Y esta hormona, la T4, es la inactiva o poco activa y la más activa es la T3. Esta T3, la triiodotironina, la T4 y la tiroxina, se convierte T4 en T3 a través de las enzimas monodeyodasas. Y estas, tanto la T3 o la T4, ya están en la célula y atraviesan el poro del núcleo, se unen a elementos de respuesta, se unen
al receptor y dimerizando con el receptor de ácido retinoico, dimerizan, se unen a los elementos de respuesta de hormonas tiroideas en nuestro DNA y activa la transcripción de genes específicos para que hagas un mensajero que sale del núcleo y hace proteínas. ¿De qué tipo de proteínas? Proteínas que van a ser como la bomba sodio-potasio ATPasa, enzimas de la vía gluconeogénica, enzimas de la cadena respiratoria, enzimas como las cadenas de miosina en el músculo, van a ser receptores beta-adrenérgicos y muchos otros. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Regulan nuestro gasto calórico y regulan nuestra temperatura. ¿El gasto calórico de qué depende? De la mitocondria. Por tanto, regulan las enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial y enzimas de la vía gluconeogénica, que es la que te hace los azúcares. Entonces regula el músculo, regula la gluconeogénesis y además regula los receptores beta-adrenérgicos. Y regula, como dijimos, el control de nuestra temperatura. ¿A través de qué? De la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, las hormonas tiroideas ejercen sus efectos en el núcleo a través de sus receptores. De esa manera decimos hormonas intracelulares, nucleares, las tiroideas. Pasan, algunas se unen al citosol como el cortisol y otras directamente al núcleo y ahí ejercen su efecto. Entonces ya hemos hablado de las tiroideas y los esteroides que van a ejercer su efecto. Y en resumen decimos que hay receptores de membrana para hormonas de estructura proteica o catecolaminas, como la adrenalina. Y hay asociados a él segundos mensajeros con los cuales vamos a ver el efecto biológico. Y otras que son hormonas de estructura esteroidal que viajan acarreadas a proteínas, traspasan la membrana, la bicapa lipídica, porque son liposolubles, se unen a receptores en el citosol o los tiroideas en el núcleo y dan respuestas celulares a través de la activación, de la transcripción de genes que dan por resultado mensajeros que se traducen en los ribosomas, que pasan a las cisternas del retículo, luego al aparato de Golgi y nos dan nuevas proteínas para los efectos celulares de esa hormona en particular. Así, en esta podamos ver que hay hormonas de estructura proteica, esteroides o tiroideas, y cada una de ellas ejerce sus efectos vía receptores altamente específicos por una ruta diferente, adentro de la célula o en las membranas de la célula. Y ahora vamos a hablar del mecanismo de control. Entonces ya hemos recorrido cómo funcionan las hormonas, cuál es la estructura y la clasificación de las hormonas, cuáles son los pasos limitantes en la síntesis de las hormonas, como la enzima P450-SCC, la síntesis de los esteroides, y hemos visto los receptores, que son proteínas y por tanto dependen de la síntesis de los genes, como pasa con las enzimas. Ahora, ¿cuál es el control de la secreción de las hormonas? ¿Cómo vamos a regular que una hormona se libere a la hora adecuada? ¿Por retroalimentación negativa o por retroalimentación positiva o a través de las variaciones cíclicas que tenemos a lo largo del día? ¿Cómo funciona esto? Recordamos nuevamente que tenemos los tres componentes endocrinos. Una glándula endocrina que libera una hormona. Y esa hormona viaja por el torrente sanguíneo y llega a un tejido blanco donde se encuentra con el receptor. Pero para controlar este sistema tenemos regulación negativa y regulación positiva. La negativa, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ya tengo la hormona del tejido blanco, cierro la glándula de arriba. Positiva, que cuando ya tengo la hormona del tejido blanco, abro la glándula de arriba, quiere decir que hago que se produzca más hormona.
Con la negativa, menos hormona, se produce menos hormona en la glándula, y positiva, más hormona de la glándula originaria de la hormona misma que ejerce su efecto en tejido blanco. En la retroalimentación negativa se impide la hiperactividad del sistema. Que esto, si recordamos, el sistema nervioso, se liberaba el neurotransmisor, ejercía su efecto en la sinapsis. Y en la sinapsis, ya que hizo el efecto en el receptor sináptico del otro axón, pues ese neurotransmisor había que recapturarlo, destruirlo, para que esa no siguiera activo. Entonces, igual que en nuestro sistema nervioso, las hormonas ejercen el efecto en el receptor y dejan de hacerlo. El receptor, si la hormona estuviera presente siempre, lo que hace es que hasta se voltea de la membrana. Ese receptor transmembranal mete la cabeza hacia adentro de la membrana porque hay demasiada hormona y está haciendo demasiado efecto interno. Es como que podamos respirar. Así como nuestra respiración, metemos el oxígeno, sacamos CO2, metemos oxígeno, sacamos CO2. Todo en nuestro cuerpo es rítmico y entonces la actividad neural es rítmica y la actividad endocrina también. Si lo tuviéramos siempre, tendríamos una actividad demasiado exacerbada en nuestro cuerpo y no daría las funciones que esperamos. Y entonces esta retroalimentación negativa se basa en el grado de actividad del tejido diana. O sea, ¿por qué para la liberación de una hormona? Porque ya fue suficiente, porque está actuando vía pulsos de liberación de hormona. Cuando las actividades del tejido blanco o diana ya es adecuada, se reduce la secreción adicional de la hormona. Si tenemos nosotros mucha hormona o nos inyectamos mucha hormona, nuestro cuerpo deja de producirla o produce menos porque no necesitamos tanta hormona. Las hormonas, como creo haberles comentado, circulan en porcentajes libres muy bajos. O sea, necesitamos concentraciones de hormonas que eran el 2, el 5% de la concentración total de la hormona, y solo en los esteroides, en las tiroideas en la aldosterona es el 25% de la hormona. Entonces, decimos que esto es la retroalimentación negativa. No debemos de tener demasiada hormona, depende del tejido blanco. Entonces, tenemos un control hormonal negativo que no lo debemos de con la función hormonal, los efectos biológicos. El control es que yo tengo al hipotálamo que controla la hipófisis y la hipófisis libera hormonas que van al adrenal, a la tiroides o a la gónada. Los productos que se sintetizan en estas glándulas regresan a la hipófisis o al hipotálamo. Y ahí vemos aquí en rojo lo negativo, parando la liberación de las hormonas propias del hipotálamo o de la hipófisis. Si te tratara de la gónada, inhibiría la liberación del péptido que libera las gonadotropinas en la hipófisis, donde se liberan la LH y la FSH, y así cada una de estas va cerrando el eje. Si yo digo que aquí se sintetizó la testosterona, fue y cerró el eje gonadal, el eje de nuestras gónadas. Pero cuando yo tengo la testosterona, sube a la hipófisis y sube al hipotálamo, pero además la testosterona me da efectos biológicos en el cuerpo, que es la función. Esa función es que en un hombre la testosterona le da las características sexuales secundarias. Es que se ve como hombre, tiene músculos de hombre, tiene vellos de hombre, tiene la voz de un hombre, tiene todas las características sexuales del varón, del XY. No hablamos de sus preferencias, hablamos de cómo está su cuerpo. Y aquí creo haberles comentado que para nosotros, químicos
farmacéuticos o bioquímicos clínicos, va en un futuro a ser todo un asunto el conocer estos controles cuando una persona que decide cambiarse de sexo, que ahora es más fácil, o meterse alguna hormona porque tiene una preferencia hacia un lado o hacia otro, pues vamos a ver que en circulación nos va a dar efectos, ¿no? Porque como estamos viendo que son controles muy finos, pues vamos a tener que preguntarle a cada una de las personas si consume, se inyecta o hace algo con las hormonas para que nosotros, si estamos viendo en una chica X su capacidad reproductiva, pero ella se está metiendo hormonas masculinas porque se siente masculina, pues le tenemos que preguntar porque esas hormonas estarían haciendo que cambie su ciclo menstrual. Y tendríamos nosotros que tener ese dato si ella se va a hacer un estudio químico clínico de laboratorio y nosotros estamos acá. O estamos evaluando un fármaco que tiene que ver con la secreción de las hormonas o que le influye en ella y tenemos que saber el dato para hacer una evaluación correcta de la persona o del estudio del fármaco que estemos trabajando. Entonces ahora vamos a ver los tres ejes en particular. Tenemos el eje que, como lo menciona su programa, hipotálamo, hipófisis y tiroides. En este primer eje vemos que el hipotálamo libera una hormona que es el TRH, que son apenas 3 aminoácidos derivados de una proteína más grande que se corta en varios pedazos. Y entonces el TRH, que es un péptido, va a ser liberada del hipotálamo y llega a la hipófisis. Y como es un péptido, se une al receptor de membrana. Vía segundos mensajeros forma AMP cíclico. El AMP cíclico fosforila proteínas que hacen que los gránulos de secreción de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, sea liberada de la hipófisis. Dijimos que todo lo de la cabeza, hipotálamo o hipófisis, hipotálamo, hipófisis, eran polipéptidos o proteínas. Se libera esta proteína, la TSH, y viaja por el torrente sanguíneo hacia la tiroides. Cuando llega a la tiroides, es una proteína, se une al receptor de membrana. Y aquí el coloide tiroideo estimula la síntesis de la T3 y T4, la triiodotironina y la tirosina, que es la T4. Ambas hormonas derivadas del aminoácido tirosina, y cuando se sintetizan estas dos, viajan a la hipófisis o viajan al hipotálamo y ahí hacen que se detenga la liberación, retroalimentación negativa. Y con esto el eje hipotálamo, hipófisis, tiroide está controlando en nosotros la liberación de las hormonas tiroideas, que dijimos que las tiroideas regulan nuestro gasto calórico, regulan las mitocondrias, regulan el metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo que tienen mitocondrias, o sea, la parte de nuestra célula eucariótica con la que respira tu célula y te da mucha energía en forma de ATP, en la mitocondria, que recordemos que una mitocondria, recordando de biología celular, ustedes tienen una doble membrana. La mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, una bicapa externa, una bicapa interna. En la cara interna de la membrana interna mitocondrial, ahí están los complejos respiratorios que te hacen producir energía en forma de ATP y que ahí se forma la energía quimiosmótica, que son protones de las dos membranas, que cuando se disipan nos dan calor. Y ese calor es el que regula la hormona tiroidea, regulando así
tu temperatura. O sea, cuando se liberan las T3 y la T4, viajan a la hipófisis y al hipotálamo. Pero estas dos hormonas viajan a todo tu cuerpo y en todo tu cuerpo, en todas las células de los epitelios, las células del músculo, las células del tejido adiposo, las células de todo tu cuerpo, del hígado, del páncreas, del cerebro, en donde tengas mitocondrias, van a controlar el gasto calórico y van a hacer que tú tengas ATP, energía en todo tu cuerpo. Imagínate lo importante que son las hormonas tiroideas y el consumo de yodo. Por eso todas las sales hoy día son yodadas. Los chefs, que ahora que están de moda, muchos los chefs en el ambiente que aún en la tele hay muchos programas de competencias de chef, usan sales que no tienen yodo, sales que dicen, esta sal, inclusive aquí en Yucatán es muy famosa, las sales de las coloradas, rojo, y hay mucha sal roja o rosada, la traen de todos lados. Hay sales que vienen de Israel y de todas partes donde hay una salinera y según los chefs te dan un sazón diferente, pero no están yodadas. La sal que tenemos, sal de cocina que compras en el súper, la común, viene yodada. Según los que tienen un paladar muy exquisito, detectan el sabor del yodo. Y por eso los chefs no están usando esas sales. En nuestras casas debemos usar las sales yodadas para poder hacer las hormonas tiroideas que llevan 3 yodos, la T3, y 4 yodos, la T4. En el caso del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, tenemos que el hipotálamo, en lugar de liberar TRH, libera GnRH. Los RH les había comentado que quiere decir Releasing Hormone, hormonas liberadoras. ¿De qué? En el caso anterior era de tiroideas y aquí es de gonadotropinas, que quiere decir de gónada. ¿Ok? Y de ahí este péptido, que es un decapéptido, como péptido va y se une al receptor de membrana hipofisiaria y ahí hace, vía segundos mensajeros, que se liberen la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Viajan desde la hipófisis estas proteínas y se unen en gónadas, en el ovario a los folículos ováricos y en el testículo a las células de testículo que hacen los espermatozoides o que hacen a la testosterona. Entonces tenemos específicas hormonas que son sintetizadas a partir de que en la hipófisis se libró una que llegó acá y dijo, ahora hagamos esteroides en ovario o en testículo. Y estos regresan a tu cabeza. Ya que regresan a la cabeza, van regulando el ritmo de liberación del día, que es diferente cada minuto y es diferente en el día y la noche. Y vamos a ver que en las mujeres tienes una diferencia en este eje a lo largo de los días. Y entonces, cuando ya se liberaron estas hormonas, van a ir a nuestro cuerpo a dar en el varón, la testosterona, las características sexuales masculinas y en la mujer, la progesterona y estradiol, a darnos las características sexuales femeninas, desde la voz, nuestra conducta, la forma en que movemos las manos. Con solo tomar fotos de la espalda de las personas, si tú quitaras las cabezas y ves espaldas de personas, verías que aunque todos tuviéramos una camiseta blanca o una camiseta negra, nuestros cuerpos son diferentes. Y podrías distinguir cuáles son hombres o cuáles son mujeres, no importa que estemos flaquitos o gorditos. ¿Por qué? Porque tenemos un fenotipo masculino o femenino de acuerdo a los esteroides sexuales que circulan en nuestro cuerpo. Y esos esteroides delimitaron el lugar donde se nos almacena la grasa o donde crecieron nuestros huesos hacia la medida que tienen actualmente, formándonos la espalda más cuadrada o más en V que tenemos las mujeres. En caso de el eje de
los corticosteroides tenemos el hipotálamo, la hipófisis y las adrenales. El CRH, Releasing Hormone, ¿de qué? De corticosteroid, de la C, ¿no? El CRH, que tiene como 40 aminoácidos, es liberado por las neuronas hipotalámicas vía torrente sanguíneo, llega a la pituitaria o hipófisis y ahí se une al receptor de membrana, segundos mensajeros, y estimula la liberación de esta hormona ya preformada, que es la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina ACTH. La ACTH es una proteína que pasa al torrente sanguíneo y va hacia tus riñones, a la cápsula que tenemos arriba, que son las adrenales. Y en las adrenales, en la corteza del adrenal, sintetiza la aldosterona y el cortisol. Estas dos hormonas se liberan y cierran el eje, como podemos ver, hacia la hipófisis o hacia el hipotálamo. Y estas hormonas, a su vez, como hemos comentado en cada eje, la aldosterona va a los riñones y ahí ejerce su función controlando los niveles de sal y agua. Y el cortisol va hacia todo nuestro cuerpo controlando la respuesta inmunológica. ¿En dónde? En el tejido inmune, que puede estar en dónde. Ustedes seguramente en los cursos siguientes conocerán algo acerca de la linfa. Circulatorio, y la linfa es donde tenemos los nódulos linfáticos, donde están las células de nuestro sistema inmunológico, que está controlado por el cortisol. El cortisol también regula en nuestro hígado la concentración de la glucosa sanguínea. Así, el cortisol hace que hagas gluconeogénesis. Entonces, de esta manera hemos visto los 3 ejes endocrinos que nos pide su programa. Y la retroalimentación positiva es el siguiente tema. Hubo esa retroalimentación negativa, que ya vieron que todos los productos de la glándula en órgano blanco regresaban y cerraban
se da el pico. Mujeres tenemos pulsos circadianos, o sea, por minutos estamos liberando, como los hombres, hormonas. La LH cada 10 minutos con un pico a los 90, la FSH cada 20 minutos con un pico a las 90 minutos, hombres y mujeres. Y la concentración de la hormona varía con el día y la noche. Pero las mujeres tenemos además los ciclos ultradianos. Podríamos decir, para que no se les olvide, que la gónada masculina sabe qué hora es y la gónada femenina sabe qué hora es, pero qué día es. O sea, tu gónada sabe exactamente qué hora es. Y la gónada femenina, además de eso, sabe si hoy es el día 1, el día 14 o el día 28. Y de esa manera, desde que entras a la pubertad, te regula los días. Sabe tu gónada en qué día estás. Y entonces aquí volvemos al eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que permite la reproducción. Aquí tenemos cómo está el útero, la cavidad uterina, y tenemos las cavidades del endometrio. Tenemos al perimetrio, al miometrio y al endometrio, que es donde se va a implantar en esta cavidad uterina. Ahí se implantaría el bebé y crecería la placenta. Por eso nosotros en el abdomen no tenemos una musculatura tan fuerte como los varones para poder distender y sostener el embarazo. Y tenemos 2 ovarios, y los ovarios están conectados a través de las trompas de falopio con el útero. Entonces, cada mes actúa el crecimiento del folículo en un lado o en el otro. Y muchas mujeres sentimos cuando es del lado izquierdo o del lado derecho. Algunas sufren de inflamación, otras no, y esto depende de las hormonas. Entonces, el hipotálamo libera a través del torrente sanguíneo, a quien ya habíamos escuchado, a GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone, que es un decapéptido. Pasa por la sangre a la hipófisis anterior o adenohipófisis, y ahí se sintetizan y liberan la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante y luteinizante van en todos los días ahí cerrando el eje, se liberan y hacen que el ovario haga estrógenos y progesterona y cierran el eje. Feedback negativo. Pero hay un momento en que no va a pasar eso. Entonces tenemos la LH y FSH en los días de tu ciclo menstrual haciendo eso casi siempre, excepto en la ovulación. Entonces la FSH hace que se recluten los folículos y de esos folículos vayan creciendo hasta tener un lóbulo fertilizable. Y ahí en las células foliculares se producen progesterona y estradiol. Y va creciendo el endometrio, aquí donde vemos que el endometrio. Vemos al ovario y al endometrio que está creciendo. Si el óvulo es liberado, se va a implantar aquí en el endometrio y se va a formar la placenta. Si el óvulo no es fertilizado, no se produce la gonadotropina coriónica, no se da por resultado el crecimiento placentario y se pierde. Por otro lado, después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, que son las huellas de donde estuvo el folículo que creció y dio, por tanto, el óvulo. Y el único momento donde vamos a ver un feedback positivo, lo tenemos acá. Entonces, esta resume un eje endocrino, el eje del hipotálamo que libera GnRH en pulsos. Y miren ustedes, en esta imagen les pongo cómo los pulsos de liberación son diferentes en las 2 fases que tenemos, dividido nuestro ciclo menstrual de 28 días a la mitad, que es donde ovulamos, y la primera fase se llama fase folicular, crecimiento de folículos, y la segunda fase del cuerpo lúteo, ese que acabamos de ver que quedaba en el ovario como huella de que ahí creció un folículo, liberó al óvulo y se quedó el cuerpo lúteo. En la fase folicular, mi hipotálamo está liberando este GnRH, que son 10 aminoácidos del hipotálamo, y lo está liberando en un poquito abiertos, como pueden ver.
Y en la fase lútea, aquí vemos cómo la liberación es diferente, es como un pulso más cerrado. Y entonces, estos en la hipófisis, estas son del hipotálamo, el GnRH, y en la hipófisis liberan la luteinizante y la folículo estimulante, que aquí vemos una línea, pero en realidad son los pulsos que les digo, los ultradianos. Si agarramos un día, estos son los 28 días, si agarramos un día, aquí el día 7, verías como en ese 7 está pulsando cada 10 minutos la LH con un pico al 90 y la FSH cada 20 minutos con un pico a las 4 horas. Y entonces cada una de estas está pulsando, pero la vemos por puntos. O sea, se mantiene la concentración promedio hasta que llegamos por ahí después del día 10, 11, 12, vamos a ovular al 14. Y este es el hipotálamo, la hipófisis y vamos a ver la gónada. En la gónada, en el ovario que vimos, ahí se sintetizan en los folículos, estos que están creciendo, se sintetiza estrógenos y progesterona, el estradiol y la progesterona de los folículos ováricos. Y vemos cómo los estrógenos van creciendo, miren ustedes, hacia el día 10 ya tenemos un pico, podríamos decir que esta persona ya va a ovular, y la progesterona se mantiene un poquito más baja. Cuando va a ovular, aquí vamos al feedback positivo y vemos cómo abajo está creciendo el endometrio, que ya vimos dónde estaba, en la cavidad uterina. Entonces, el folículo está en el ovario, el endometrio está en la parte de abajo, que es lo que acabo de mostrar. Aquí está el crecimiento en el ovario y aquí está el endometrio. Aquí está el ovario y aquí está el endometrio y vemos que el folículo va creciendo. Aquí van los primeros 14 días y en el día 14 va a romper el óvulo y lo va a mandar hacia la trompa de falopio por si acaso va a ser fecundado. Entonces, en esos días vamos acá. Lo lanza la trompa en el día 14, pero el estradiol fue aumentando hasta un punto que el pico de estradiol, ¿se acuerdan el eje? El hipotálamo libera GnRH, la hipófisis, la LH-FSH, y llegan al folículo, sintetiza estradiol y progesterona, esto regresan al cerebro y cierran el eje. Pero el único momento en que no lo cierran es antes de ovular. En el pico ovulatorio aumenta el estradiol y aumenta la LH. O sea, dices, la hormona que viene de la gónada, que debería de cerrar el eje arriba, lo estimula. Y al estimularlo hace que la concentración de LH sea tan alta que va y rompe el folículo. ¿Qué es lo que sintetiza la LH aquí en el folículo? Va haciendo que se sintetice colagenasa y se sinteticen más elementos, va estimulando las células del folículo ovárico para que se sinteticen cada vez más hormonas y sintetiza colagenasa para que vaya rompiendo el tejido. Tú ni sientes que tienes ahí un óvulo que está creciendo y algunas mujeres sí, ojo, porque la luteinizante no está funcionando bien. Las que no nos duele nada decimos, oye, qué bien funciona la LH, porque ni siento, sé que va de un lado un mes y del otro lado otro mes, pero yo no lo siento. Pero hay mujeres que sí lo sienten y les duele. Y entonces dices, aquí la LH hizo que esto fuera así creciendo por estímulo del estradiol hasta que se rompe y esto sucede 10 horas antes de que ovules. El pico positivo es 10 horas antes de la ovulación, por eso en el laboratorio es difícil de medirlo. Lo que hacemos nosotros para saber que una mujer ovula es que le medimos al día 21 el estradiol o la progesterona. Al medir la progesterona, con solo la progesterona elevada el día 21, dice, esta mujer ya ovuló, porque este pico es de horas. Y entonces medimos acá y estamos segurísimas de que ovuló. Cuando ovula, vemos cómo crece más el endometrio. ¿Por qué? Porque hay más esteroides que vienen de aquí, del cuerpo lúteo, están más el estradiol y la progesterona preparando el útero para que se implante este folículo si es fertilizado. Si no es fertilizado, vemos como los esteroides caen al final, vemos la gráfica de los esteroides que vienen de la gónada, del folículo ovárico, y
disminuyen. Aquí tenemos estradiol y progesterona y estos bajan. ¿Por estímulo de quién? De la LH y la FSH. La FSH que estimuló aquí al folículo y la LH al cuerpo lúteo. Si no se implantó, bajan estos esteroides y se da la menstruación. Entonces, cuando se produce esta progesterona, vemos que prepara la mama y disminuye la excitabilidad del miometrio, o sea que esto no se contraiga para que no vaya a botar al óvulo fertilizado, y aumenta la temperatura de la persona. De hecho, nosotros podemos irnos tomando nuestra temperatura para ver si ovulamos. La progesterona está asociada con temperatura. Si tú durante el ciclo te tomas la temperatura todos los días, verás que en el pico ovulatorio te aumentó la temperatura. Y que este aumento del estradiol para ovular en el día 14 a todas nos hace que te brille más el pelo, te brillan los ojos y tienes más apetito sexual y estás dispuesta para una relación. Esto sucede en todos los mamíferos, que es el punto donde la hembra está más receptiva y ávida para una relación sexual. Entonces, en este pico es cuando tú te ves al espejo y te sientes mejor y dices, oh, qué bien amanecí hoy. Ah, estás ovulando o estás en la etapa periovulatoria. Y después, cuando los esteroides se caen, te sientes deprimida, porque estos esteroides funcionan, como platicamos anteriormente, en la neurotransmisión. La progesterona también es una neurohormona. Entonces, cuando se cae la progesterona, se cae esto, empiezas a menstruar. Primero estás menstruando, te duele que este tejido se está tirando, todo esto que estaba ampliamente irrigado, que también actúa la prolactina haciendo todos estos capilares sanguíneos, entonces todo eso se va a tirar. Y el estradiol hace luteólisis, o sea que el cuerpo lúteo acabe por quedar en una huella y baja la progesterona para que la persona menstrue y empieza de nuevo el ciclo. Ahora, ¿qué cosa habíamos comentado de las hormonas? Que tienen en tiempo y forma. La forma es estructura. La LH y FSH en la fase folicular y fase lútea, y el pico ovulatorio es diferente. Cuando estamos en fase folicular tiene muchos azúcares y tiene una vida media muy alta, dura más, y la actividad biológica es bajita. Circula por más tiempo, la LH, el FSH están ejerciendo su efecto, pero los efectos biológicos son cortos, lleva mucho azúcar y lo tiras por el riñón a través de los glucurónidos que hizo el hígado. En el pico ovulatorio, esta LH que está aquí y este piquito de FSH vienen sin azúcares, tienen baja vida media, duran esas horas y alta actividad biológica. Hace que rápidamente tenga los efectos sobre el folículo ovárico para que ovules. Y después vuelve a lo mismo, se sintetizan con más azúcares y tiene una vida media alta y tiene una baja actividad biológica. O sea, tu cuerpo a lo largo de los 28 días o 40, que sería normal de 28 a 40 días, si es de 40, la mitad ovulas en el 20. Y entonces, tu cuerpo tiene un reloj que es circadiano, que va viendo los pulsos por horas, y ultradiano a lo largo de los días. Tú sabes en qué día estás y esto te dará aproximadamente unos 500 ciclos para toda tu vida. Si dividimos 500 ciclos entre los 12 meses del año, quiere decir que podrías estar hasta 40 años ciclando, ¿sí? Y entonces esto depende de cuántos folículos entran, porque hay numerosos folículos que se arrestan. Las mujeres mexicanas entran a tener pubertad y estos periodos menstruales a partir a veces de los 10 años, 11 años, a veces hasta los 9. Las mujeres europeas caucásicas entran a tener estos ciclos entre los 13 y los 15. Por eso ellas crecen más, porque las hormonas esteroides sexuales, estrógenos y progestágenos, sobre todo los estrógenos, maduran la cabeza del hueso.
y al madurar la cabeza del hueso, si entras a la pubertad muy chiquita, te vas a quedar chaparrita porque se madura el hueso. Entonces, te va a durar el número de ciclos, los folículos que tengas y puedes estar en estos periodos desde que entres a los 10 años y en México hasta los 46. O sea, el periodo en México es más corto que las europeas, ¿sí? Y así hemos integrado y hemos hablado de un sinnúmero de glándulas, los ejes de control, las funciones de todos estos tejidos. Y finalmente diremos que además hay un control sobre la nutrición, que cada vez que tú comes carbohidratos se libera la insulina. Y los niveles de calcio, cada vez que tú consumes calcio, en los quesos, por ejemplo, regulas a la PTH. Y pueden ser también múltiples funciones. La insulina también es regulada por la cantidad de aminoácidos o proteína, por tanto, que estás consumiendo. Y hay variaciones hormonales, con esto voy a terminar la clase, que hay cambios de estación, etapas del desarrollo y envejecimiento. Tenemos el ciclo diurno, el ciclo circadiano, el ciclo ultradiano, que es el ciclo menstrual, y el ciclo del sueño. Y las hormonas día a día, que están por horas, vemos como en la noche, que es lo sombreado, generalmente aumentan. La hormona estimulante de la tiroides para que regules tu metabolismo, la hormona del crecimiento, mira, sobre todo en ustedes jóvenes, cómo tienes que dormir para que se te libere la hormona de crecimiento y mantenga tus células funcionales, activas, el hueso en el tamaño adecuado. La prolactina, que es angiogénica, se libera también en la noche. La hormona, la paratormona reguladora de calcio, más en la noche. Y el cortisol, tenemos una liberación en la madrugada y una pequeña liberación a las 2 de la tarde. Este cortisol regula la respuesta inmune, disminuye en las primeras horas de la tarde-noche. Por eso que regula respuesta inmune, nuestras madres nos dicen, ¿por qué te enfermas en la noche? Pues porque no tengo cortisol. Porque cuando el cortisol baja tenemos menor respuesta inmune y en la mañana tenemos una mejoría en la madrugada y tenemos también niveles de azúcar controlados por el cortisol. Por eso es que en la mañana ustedes, aunque no han comido, no amanecen con hambre, pueden entrar a clase y no sentirse mal. El envejecimiento hace que las hormonas disminuyan, claro, en la senescencia. Vemos que un hombre joven por horas del día tiene picos de la hormona, la testosterona en la noche, ven cómo se va liberando desde la medianoche, la madrugada, y en el hombre mayor, en una persona anciana, pues toda esa liberación, los picos sí existen, pero tiene la andropausia. Los andrógenos están abajo y por tanto la libido, el apetito sexual que tendría en su cerebro es menor. Las mujeres tenemos el ciclo que acabamos de mencionar, pero en la menopausia dejamos de tener esos ciclos. La mujer tiene solo el aumento de la LH, FSH hipoficiaria, que aumentan y aumentan y aumentan, tiene la liberación pulsátil en su cerebro, pero en la menopausia dejamos de producir los esteroides sexuales en el folículo. Y por eso engordamos, porque esos esteroides regulan a las tiroideas, que regulan nuestro gasto calórico. Entonces, la perimenopausia en México inicia a los 46 años y puede durar de 2 a 8 años. Y la menopausia sería el cese permanente de la menstruación, donde las personas sienten mucho calor, muchos bochornos y empezamos a ver cómo la flacidez del cuerpo, porque faltan hormonas que te hagan que esté muy vital el cuerpo, por eso hay que hacer ejercicio y además engordamos, porque las hormonas tiroideas también son reguladas por la progesterona. Durante el embarazo también tenemos el pico de la gonadotropina coriónica que viene de la placenta, que va a sostener el embarazo y después toda la placenta que va a ir liberando al inicio. El útero empieza a circular esta gonadotropina coriónica y después la misma placenta libera la progesterona y estradiol para mantener